Y está con nosotros Juan Martín Guevara de la Serna, el hermano de nuestro querido Che Guevara. ¿Cómo estás, Juan Martín? Bueno, muy bien. Aquí estamos en Buenos Aires, bastante lejos de ustedes, sí. Misiones, pero bueno, esperando y bueno, cuáles son los intereses que ustedes tienen, ¿no? Porque yo le comentaba que no soy especialista en la cuestión del medio ambiente, pero no sé cuál será entonces las preguntas de ustedes. Claro, es que realmente nuestro programa no se trata del medio ambiente solamente. Mira, yo recuerdo una película que vi que se llamaba Diarios en motocicleta, y en una escena el Che estaba con su amigo en un camión y suben unos trabajadores a ese camión. Y en esa escena el Che empieza a hablar, ¿no? En ese momento Ernesto todavía empieza a hablar con esos trabajadores y empatiza con ellos, y realmente se siente mal por lo que le cuentan, por lo que ve, por la forma en que los tratan, por la forma miserable en la que viven. Y yo me imaginaba, sin conocer, sin pensar que alguna vez te iba a entrevistar a vos, me imaginaba qué habrá sentido. Porque, digamos, para tener semejante llama, debe haber tenido una chispa importante. Y te escuchaba a vos antes en entrevistas, antes de hacer esta nota, que vos hablabas de los valores del Che, ¿no? Y de transmitir esos valores y esos ideales. Y este programa habla sobre, o sea, cuando uno habla de la conservación, no habla solamente de la conservación. Nosotros hablamos sobre la forma en que producimos nuestros servicios y nuestros servicios y nuestra producción, los productos que consumimos. Y detrás de esos servicios y esa producción hay gente, hay trabajadores, y que muchas veces tienen sus derechos vulnerados. Y de alguna forma, bueno, se nos ocurrió preguntarte sobre una persona que se sintió que tuvo empatía con estos trabajadores y que también fue una chispa. No sé si fui claro. Sí. Mira, hay dos cosas, ¿no?, que tienen que ver entre Ernesto y, en este caso, quizás Ernestito, ¿no?, porque él tuvo muchos apodos. Bueno, ese no fue un apodo, sino un diminutivo del nombre, ¿no? Y era Ernestito no solamente por chiquito, sino porque mi viejo se llamaba Ernesto. Entonces era Ernesto y Ernestito, y siguió siendo Ernestito cuando ya era más grande, ¿viste? Claro. Pero entonces hay una relación ahí con Misiones muy importante, porque muchos misioneros dicen que en realidad Ernesto, o sea, después que es misionero. ¿Por qué? Porque mi vieja se embarazó en Misiones, vivían en Misiones. Entonces, como hay determinada gente que dice, no, uno no es donde nace, sino donde comienza la vida. Entonces, claro, dicen son misioneros. Claro, los rosarinos dicen, no, rosarino, mirá, acá dice la cosa de nacimiento, dice que es rosarino. Los cordobeses que no, que se crió en Córdoba, los cubanos que es cubano, ¿viste? Bueno, una discusión ahí. Claro. Pero bueno, los misioneros tienen también parte de la discusión. Se lo disputan. Hay parte, sí, es parte de la disputa. Claro. Y bueno, yo he estado ahí en Puerto Caraguatay. Caraguatay, sí. Ahí en Misiones, al borde del río Paraná. Y bueno, realmente es un lugar muy lindo, un lugar precioso. Tu familia tuvo un yerbal ahí, ¿no? Plantación. Bueno, mi hijo, entre una de las cosas que intentó fue ser yerbatero, pero bueno, no le fue bien. Entonces, sí, escuché que contabas un poquito la historia de que no le fue bien, que era arriesgado. No le fue bien. Bueno, en primer lugar no le fue bien porque en aquella época, viste, a los que le llamaban mensúo, que le llamaban trabajadores de la tierra, digamos, les pagaban muchas veces con bonos, como para que después los bonos los consumieran en el mismo lugar en que los terratenientes o la gente que tenía tierra ponía cosas como para seguir teniéndolos, digamos, medio agarraditos. Y a mi viejo se le ocurrió que no, que había que pagarle con dinero, ¿no? Y ya ahí tuvo el primer encontronazo con sus colegas yerbateros. Claro.
Claro, y además, bueno, por otro lado, creo que no debía ser muy buen empresario desde ese punto de vista, y bueno, 2 años fueron los años que estuvieron ahí en Misiones. Leí que Ernesto, el Che, tenía asma y que por eso se mudaron a Altagracia, a Córdoba. Sí, ya de muy chico, como a los 2 años, una cosa por el estilo, tuvo una primera neumonía y de ahí un asma muy fuerte, y los médicos que en aquella época, los que tenían algún tipo de problema de pulmones, los mandaban a un lugar que fuera seco y alto, y bueno, y Altagracia era un lugar oportuno, digamos, y entonces allá fue la familia, y bueno, ya ahí habían nacido otros 2 hermanos que habían nacido en Buenos Aires, y después mi hermana nació en Altagracia, Ana María, y yo nací en el último lugar, en Córdoba. O sea que fue sí. Misiones, Rosario, Buenos Aires, Altagracia, Córdoba. Sí. Fue bastante, por eso yo digo que Ernesto fue el más viajero de todos nosotros, pero todos nosotros anduvimos de viaje, aunque no quisiéramos, ¿no? Claro, no le quedaba otra. Juan Martín, ¿por qué decidiste escribir tu libro? Bueno, en realidad... Sí. ¿Cómo es el título del libro? El título del libro, Mi hermano Che, obviamente, era de cajón. Digo, porque si alguien lo quiere ir a buscar a la librería, que sepa cómo es. Pidan por Mi hermano el Che. Sí. Mi hermano el Che. Sí. Mira, la génesis del libro, yo nunca pensé en escribir, y además durante mucho tiempo tampoco hablaba. Y yo fui durante un tiempo importante, años, el representante de distintas cosas. Primero del libro cubano en Argentina, y después de una empresa que se llamaba y se llama Puro Tabaco, y entonces era la empresa que se dedicaba a la importación y distribución, sobre todo distribución de habanos aquí en Chile y en Uruguay. Claro. Y yo era el presidente de la empresa, yo la inicié, yo la creé. Entonces era el tipo que entendía de habanos. Claro. Y una periodista francesa que era de un periódico que se llamaba L'Amateur de Cigar, me hacía una entrevista sobre el habano. Claro. Empezamos a hablar, En un momento dado dice, bueno, sí, todo bien, ahora usted es el hermano de Che, hablemos de Che. Y yo dije, no, de Che no hablo. Y estamos en la época del 2000 y pico, 2001, para allá. Y en esa época yo, no daba entrevistas, no hablaba. Entonces, bueno, pero ella estaba casada con un argentino, entonces venía de vez en cuando para la Argentina, y en uno de los viajes, hace no mucho tiempo, me ubica y me dice, ahora yo he visto que sí estás dando entrevistas y cosas sobre tu hermano. Claro. Entonces me dice, mira, te propongo una cosa, yo escribo y tengo contacto con una editorial francesa, y yo lo consulté y les parece buena la idea de que hagamos unas largas conversaciones y la grabemos, y que salga un libro sobre la vida de tu familia, tu vida misma, la vida de tu hermano, en fin. De alguna manera contar algo que no se sabe. Entonces dije, bueno, yo tengo un amigo que siempre decía, lo que sucede conviene. Yo digo, bueno, si yo no voy a escribir un libro y me lo está proponiendo, vamos. Y ahí estuvimos grabando durante largo tiempo, y ella armó el libro, digamos, lo que es la escritura, lo que es la literatura como tal en el libro, la armó ella. Yo lo que hice fue darle, digamos, elementos, darle el contenido. Y de ahí sale el libro en francés primero. Y todavía no había salido en español, y ella me mandaba los originales francés, yo no leo francés, yo digo, bueno, a ver, ¿qué dirá esto? ¿Viste? Hasta que conseguí, hasta que el libro se tradujo al español, y entonces yo pude leerme, digamos, o sea, el traductor se reía porque decía la primera vez que un autor no se leyó. Qué maravilla. Entonces el libro tiene como fin eso, humanizar esta figura que está tan arriba, ¿no? Claro. Tan lejos. Sí, es un mito. Sí, claro. Sí. Entonces los mitos, no tienen papá y mamá, y hermanos. Claro. Entonces, a ver, espera un cachito, un minutito, ¿puede ser? Sí, cómo no. Estamos en una entrevista sabrosa, y les prometo que se va a poner más sabrosa porque tenemos preguntas, con Juan Martín Guevara,
de la Serna, que es el hermano del... No, que voy a pagar el... Sí, hace tranquilo. Acá igual estamos nosotros solos. Esto es lo más parecido a una radio en vivo. Claro, que es el hermano del Che Guevara. Tenemos algunas preguntas para hacerla, a ver. Como decíamos recién, Jorge, y como bien decía Juan Martín, esto de separar el mito del hombre, ¿no? Qué difícil. Sí. Qué difícil, ¿no? Sí, a mí me gusta... Bueno, ya estoy de vuelta. Sí, bárbaro, perfecto. ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Sí, cómo Bien, no, dale. Bárbaro, disparo. ¿Tu familia era de una situación económica acomodada? ¿Cómo? ¿Tu familia era de una situación económica, pasaba por una situación económica acomodada? Mira, digamos, depende de la ubicación familia, ¿no? Uh-huh. La ubicación familia, si lo mirás desde lo que eran mis abuelos, Uh-huh. sí, una Sí. parte de ellos sobre todo, los de la parte de mi madre. Bien. Ahora, de la familia de los 7, o sea, mis 2 viejos y nosotros 5, los 7, Sí. porque éramos 5 hermanos. Sí. La verdad que no. Bueno, sí, dicen que somos de una familia aristocrática y oligárquica. Sí, que lo escuché algo. muchas veces eso. Sí. Mira, en la familia hubo, de lo que yo me acuerdo, en la foto es un auto. Yo no lo conocía el auto, cuando llegué yo el auto no existía. No, ya. Claro. Y creo que, mira, en Córdoba vivimos en 6 casas, todas alquiladas. Uh-huh. La última casa en la que vivimos en Buenos Aires fue una casa que mi vieja consiguió comprar con no sé qué cosa que había conseguido. Porque me están volviendo loco con el celular. El teléfono. Está bien, no hay problema. Quédate tranquilo. Ahí no sé Me cómo pasa a mí, apagar. quédate tranquilo porque me pasa a mí en la radio. Lo que pasa que yo tengo la virtud de que está Fernanda al lado mío, que es la productora, entonces yo se lo paso al celular y ella se va. Te pasa a vos que no sos el hermano de Che Guevara. Exactamente, a vos se te perdona todo, Juan Martín, tranquilo. Cuando Pero estés. no sé, bueno, estoy tratando por todos los medios de... Y si no, ponelo, porque acá silenciarlo. nosotros no lo escuchamos. Si vos querés dejarlo al costado y que suene, déjalo y no hay problema. Acá no se escucha Perfecto, el ruido. eso haré. Bien, Eso haré. bien, sí, no se escucha nada del sonido, así que tranquilo. Entonces, sí. bueno, lo del libro... No, lo que yo te preguntaba y vos me estabas contando era la situación económica. Tu padre, sé que era un emprendedor, tu padre era una persona emprendedora, pero también tomaba riesgos y eso causó algún descalabro económico también en la familia. ¿Es así? Bueno, mi viejo vivió de descalabro en descalabro, pero digamos que de pronto hacíamos un negocio y entonces íbamos a comer a un buen restaurante y después Claro. la cosa se caía y entonces comíamos, en Santiago. O sea, nada más alejado de una familia, digamos, adinerada, todo lo que se te ocurra, en dos niveles. Uno, cuando decís oligárquico, decís dinero. Uh-huh. Nunca hubo dinero, nunca hubo campos, nunca hubo ganado, nunca hubo fábrica, nunca hubo nada de lo que tiene que ver con eso, con el nivel económico, digamos, ¿no? Claro. Y lo otro, aristocrático, más o menos quiere decir una familia estructurada, ¿no? Uh-huh. Como piramidal, acá está el pater, ¿no? Propiedad, familia. Exacto. Sí. En mi casa nada... En mi casa, mira, para que tengas una idea, ni militares ni curas, ¿viste? Todo lo que tenía que ver con jerarquía, No fuera. existía. No existía. Había cultura, eran cultos sus padres. Y había que leer, había que saber, había que ser buena gente, digamos, en un sentido, o sea, no en el sentido de beneficencia, sino en el sentido de solidaridad. Entonces, que es completamente distinto a esto que yo digo. Bueno, sí, entonces el Che estaba en una familia rica, en una especie de Robin Hood, que se dedicó a los pobres muchachos que eran pobrecitos, ayudaron. No, nada que ver, nada que ver, eran actitudes solidarias, digamos, de la misma gente con que convivía uno. Claro. Yo viví en un barrio de Buenos Aires en el cual, bueno, todos fuimos al colegio del Estado, en fin, digamos que fue una familia
es muy difícil clasificarla, era clase media, ¿no? Era una clase media medio especial también, porque no era la clase media que quería ser más arriba, ¿no? Claro. Todos mis hermanos fueron universitarios, yo lo único que no, llegué hasta la secundaria y dije, hasta acá llegué. El Che te decía que estudias, ¿no? ¿Cómo? El Che te decía que él insistía con el estudiar, decía, mira, yo leo, no sé por qué voy a tener que tener un título. ¿Cómo? Estudiá, te decía. Claro, pero yo lo que decía es que no necesariamente uno tiene que tener un título, ¿no? Claro, sí. Es decir, si yo leo y yo sé, ¿y por qué tengo que tener un título? Mi viejo decía, si no tenés título no sos nadie porque no te dan trabajo. Bueno, mi viejo nunca se había recibido de nada. Claro. Entonces él sabía muy bien que el hecho de no tener título era un problema porque, bueno, él construía una casa, tenía que pedirle al hermano que era arquitecto que le firmara los planos. Ajá. Claro. Pero yo recuerdo una conversación con Ernesto cuando estaba insistiendo. Yo quería preguntar, con Ernesto no, con el Che. Sí. Sí, con Ernesto, pero cuando era Che. Cuando ya era el Che, sí. Claro, yo digo que yo soy hermano de sangre de Ernesto y compañero de idea de Che, pero de cualquier manera es lo mismo, ¿no? Claro. Es todo uno. Claro. Entonces estábamos en un tema y yo le estaba preguntando cosas y él me estaba insistiendo con esto del estudio, ¿no? Hasta que yo, para pararlo un poco y que me diera la bolilla con lo que le decía, le dije, bueno, mira, vos sos médico, ¿no? Me dijo, claro. Y digo, bueno, y decime de dónde tenés el consultorio. Estábamos en ese momento en Uruguay en la conferencia de ver. Claro. A ver, entonces no me insista más, déjame, vamos a hablar de otra cosa. Claro. Y bueno, ahí se cagó de risa y empezaba a hablar de otra cosa. Pasaste 2 meses, en Cuba con él. Yo, nosotros estuvimos en el 59 cerca de 3 meses. 3 meses. Yo te vi bajar, enero hasta marzo prácticamente, febrero. En una filmación bajabas, creo que tenías un traje con corbata, ¿puede ser? Efectivamente, el primer traje en mi vida. En tu primer traje y primer corbata. Sí, primer traje y primer corbata, y además fuimos a parar a un hotel, que era en aquella época era el Hilton. Y claro. Vos te imaginás, yo venía de un barrio... Sí, me imagino. Y entonces, traje y corbata al Hilton, en donde los que te recibían, había con librea, era un negro que medía como 2 metros y un enano de 1,20, y eran los que abrían la puerta del auto. No entendía nada. Digo, ¿esto qué? Claro. Pero además era increíble ese hotel, porque en la planta baja estaba funcionando como si fuera el cuartel general de los guerrilleros que venían de la Sierra Maestra. Claro. Y al mismo tiempo estaban los turistas. Entonces todavía había turistas norteamericanos. Yo ahí lo Estaba en pleno proceso de transformación Cuba. Había iniciado. Pero ni siquiera había empezado el proceso de transformación, porque era el 9 de enero. Hacía 8 días que se había ido Batista. Y yo ahí lo vi bajando del ascensor a Errol Flynn. Yo no entendía nada. Yo visto cómo es. Errol Flynn. Sí, cómo no. Los jovatos como yo saben quién es. Venía Camilo Cienfuegos, ¿viste? Claro. Entonces era realmente una movilización constante de la gente. Era algo que todavía el recuerdo que yo tengo de Torbellino, ¿no? Claro. ¿Y cómo vos tuviste tiempo de pasar tiempo con tu hermano ahí en Cuba? ¿O estaba muy ocupado? Era muy difícil de estar con él porque eran constantemente cosas, qué sé yo, por ejemplo, para darte una idea, nos dijo, bueno, vamos para Santa Clara, ¿sí conocen el lugar donde estaba la comandancia ahí en la sierra de Escambra y demás? Bueno, vamos. Cuando llegamos a una población, después de unos cuantos kilómetros, llegamos a un lugar y de ahí le dicen que lo estamos llamando de La Habana. Entonces vuelve y nosotros seguimos con otros compañeros, pero él no. Claro. Y así, viste, cada 2 por 3 era eso. Lo llamaban por algún lado. No podíamos estar mucho tiempo con él. Él quería, nosotros también, pero las circunstancias no se lo permitían. Imagínate, habían llegado Camilo Cienfuegos y él a la ciudad de La Habana antes de que llegara Fidel. Todavía estaba todo el movimiento
una ebullición, las calles, la gente, todo. Y bueno, él era uno de los guías, ¿no? Uno de los comandantes. Entonces era siempre ellos estaban en alguna situación que tenían que ir a un lugar o a otro lugar, en fin. Pero bueno, en algunos momentos conseguimos rescatarlo. Juan Martín, ¿estuviste preso? Estuve preso unos añitos, sí. ¿Cuántos años? Estuve 2 veces, una en el 74, estuve 3 meses, y después del 75 al 83. Una locura. Muchísimos digamos, años. Toda la etapa de la... Salí un poquito antes, todavía estaba el último presidente militar, Viñones. Sí, pero ya en la última etapa, que fue después de las Malvinas, etcétera, ¿no? Ahí me dan la libertad condicional. Es decir, ahí hicieron algo que no fue lo mismo que hicieron en el 73, que dejar a todos al mismo tiempo salir de las cárceles, sino que fueron largando de a poquito. Entonces a mí, a otros, hasta llegar a cuando ya asume Alfonsín, ya no había más presos. Vos pertenecías al Frente Antiimperialista Socialista. El socialismo. Exactamente, bien, el FAS. Sí. ¿Y tenés algún rencor? ¿Algún qué? ¿Algún rencor? ¿Te quedó rencor, dolor? No, yo no tengo, yo lo que... No es rencor, sino idea, ¿no? O sea, yo lo que digo es, no logramos lo que queríamos, que era cambiar. No el cambio de ahora, sino... Se entendió, sí. Un cambio favorable para la mayoría, para ponerle un nombre, y no un cambio favorable para las minorías, que es lo que estamos teniendo. Entonces en eso no lo logramos. Si yo creo que el mundo no lo ha logrado. No, sí, o sea, obviamente tenemos que trabajar en eso, porque nos están llevando puesto. Me refiero a la forma que tenemos de construir sociedad. La forma que tenemos que construir hoy sociedad es injusta y deja un montón de gente afuera, millones y miles de millones afuera, ¿no? No, sí, y además no hay una, digamos, que uno vea que esto tienda a cambiar para mejor, ¿no? O sea, la acumulación cada vez es mayor en los de arriba, con lo cual los de abajo van quedando cada vez más un grupo enorme en el mundo entero, ¿no? De gente que directamente es marginal, es decir, que no está incorporada al sistema. 1.000 millones de personas, 1.000 millones de personas viven como se vivía hace 100 años atrás. 1.000 millones de personas. Claro, no están cerca nuestro, o por lo menos no donde los lugares donde nosotros frecuentamos. Entonces no entendemos que no tienen luz eléctrica, que no tienen agua potable, que no tienen sanitarios. O sea, 1.000 millones de personas viven en esas condiciones hoy en la Tierra, 1.000 millones. Bueno, esos, digamos, son los que se contabilizan respecto a esto que decís, del agua potable, las cloacas, etcétera, etcétera. Pero cuando vos estás caminando ahora, mismo hoy aquí por la ciudad de Buenos Aires, estás viendo una situación, oíme, en la calle Corrientes, los basureros que pusieron para que recojan los camiones tienen una tarjeta magnética para que no se puedan abrir, para que los cartoneros no puedan sacar los cartones, o para que la gente que antes se metía para ver si encontraba algo para comer, ya es increíble. Es increíble, o sea, que tenés que ser dueño de algún departamento, de un negocio, para tener la tarjeta magnética y poder abrir el basurero. Es una cosa, es decir, estamos llegando ya a un nivel en lo que esto ya es como estable, ¿no? O sea, los basureros que son de plástico, estos grandes basureros donde la gente coloca las cosas, tienen una tapa, y para poder abrir esa tapa tengo que tener una tarjeta magnética. Si no tengo esa tarjeta magnética, no puedo abrir la tapa. Así no es. Puedes abrir la tapa. Y entonces, claro, es en la calle Corrientes, porque dicen que ahí vienen turistas y entonces queda muy feo que vengan cartoneros, ¿viste? O queda muy feo. Bueno,
Sí, quedará muy feo, pero... Pero es lo que hay, es la realidad. O sea, hagamos una cosa, terminemos con... Démosle trabajo a la gente y que dejen de cartonear. Claro, démosle un buen trabajo y vas a ver que no van a cartonear más. Claro. Bien. O el tipo que levanta la tapa para encontrar algo de comer, si le das de comer vas a ver que no va a ir a buscar una porquería ahí. Bueno, no. Entonces le pone una tarjeta magnética para que los turistas no vean este feo qué raro, espectáculo. qué raro. Entonces, digo, porque además hay hipocresía. Además, o tal vez ya hasta un punto de cinismo, porque es como medio como reírse, ¿viste? O sea, claro, es muy difícil reírse de esto, pero entonces yo digo que el mundo no, ya desde la época de que cuando me dicen, bueno, el Che, por lo que luchó el Che, no, por lo que luchó el Che y por lo que tenemos que seguir luchando, porque el mundo no, si en algún momento fue y pareció, hoy venimos un poco para atrás, me parece. Juan Martín, si tenés que describir a tu hermano, si lo tenés que describir desde donde lo sentís vos, desde donde lo ves vos, desde donde vos lo recordás, ¿cómo lo describirías? Mira, yo digo dos cosas que son dos o tres cosas. Una, un tipo de un humor, viste, incansable, un provocador del humor. Un tipo que estaba todo el tiempo en la búsqueda de cuál era, de qué era lo ridículo o qué era lo que podía molestar para poder decírtelo, ¿no? La otra cosa era un tipo que donde se le metía una cosa en la cabeza, iba. Él tiene una frase por ahí en una carta que escribe, que es una carta de despedida, que dice, bueno, que él ha trabajado con una voluntad de que su voluntad la trabajó con una delectación de artista, ¿no? Y es cierto, o sea que fue un tipo con una voluntad, bueno, siendo asmático, entonces fue nadador de aguas abiertas, jugaba al fútbol, jugaba al rugby, jugaba, es decir, bueno, sí, se fue a la selva, ¿no? Lugar. Subió al Popocatépetl en México, cruzó el Amazonas con Granado, nadando, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo de esa escena, digo. Me río porque me acuerdo de La Serna, que es el actor, gritándole al actor que hacía del Che, no, vení acá, tu vieja me va a matar, ¿qué estás haciendo? Gritaba Ernesto. Bueno, esa cosa de lo que se me mete en la cabeza lo hago, ¿no? Y un carácter de solidaridad, ¿no? De estar con la gente y de estar en los temas, aparte de la inteligencia, de la lectura, un lector incansable, ¿viste? Una cosa que vos que decías, ¿cómo puede leer a esta velocidad, no? Claro. Y además mi casa era muy ecléctica en eso, porque vos podías encontrar libros de Jack London y libros de Trotsky, ¿viste? O sea, o de Freud, qué sé yo, había de todo, sí, ¿no? Sí. Y de poesía, mucha poesía. Ninguno de nosotros salió poeta de verdad, pero todos poetas de verdad en el sentido de ser escritores, ¿no? De pensar la vida en carácter poética puede ser, pero de escribir, bueno, Ernesto escribió poesía. Ah, sí, sí. Yo no conozco, ¿están publicadas? No como, digamos, como todas juntas. Pero, bueno, hay una, por ejemplo, que es la más conocida, que escribió cuando estaba de médico en México, y estaba una paciente, que era la vieja María, así era como él la llamó, se murió, y entonces él escribe un poema que se dice, vas a morir vieja María, así empieza. Y bueno, ahí un poco es cuando uno se va dando cuenta de la transformación, ¿no? Él un poco está diciendo de la imposibilidad de como médico poder resolver el problema, ¿no? Claro. Y habla de otras cosas en el poema. Es un poema en el que uno ya está como viendo el cambio que a este aventurero, que este viajero se le ha venido dando, ¿no? En esto que decías vos de las conversaciones con los laburantes en distintos lugares y que se dio y contacto
con la miseria y con la explotación, cómo le fue trabajando la cabeza, ¿no? Exacto, sí. Y Lo que uno se pregunta es cómo, digamos, una persona, como vos lo describís, con asma, digamos, que viene de una familia no acomodada económicamente, pero sí una familia con bases, con afectos, con cariños, deja todo, suelta y va a trabajar por los demás. Con tanto tesón, hasta la muerte, hasta dar lo último, un poco abandonado por el resto de las personas que no lo acompañaron, y dejó todo, ¿no? Y dejó todo. Yo creo que viste, como todo es una visión, las visiones siempre son contradictorias, ¿no? Uh-huh. Cuando uno dice dejó todo, uh-huh, también uno puede decir incorporó todo, ¿no? A ver. O sea, él dejó todo lo que podía ser material, sí, y que podía llegar a tener, ¿no? Uh-huh. Porque como comandante y qué sé yo, podía, o como médico, ¿no? Sí, podría haber instalado en Cuba perfectamente y haber pasado sus días ahí. Entonces, esto, ahora, pero ¿qué incorpora? O sea, ¿qué es lo que llena su vida? Su vida lo llena, digamos, todo lo que es el pueblo, todo lo que es la necesidad esa que el pueblo tiene pero no es desde un punto de vista de el que hace beneficencia desde arriba, el millonario que tiene unos mangos, viste, como beneficencia, no. Uh-huh. Es porque soy parte de, ¿no? Claro. Es decir, él deja todo, pero suma todo, ¿no? Uh-huh. O sea, por un lado deja, por el otro lado asume un rol de cambio, ¿no? De liderazgo, digamos, de transformación. Y de libertad, y de triunfo, ¿no? De victoria, de vamos a lograrlo. Decime algunos valores que puedas destacar en el Che, que vos crees que que deberíamos nosotros abrazar. Mira, una es la coherencia. Ahí escribió otro poeta que, bueno, él alabó mucho a algunos poetas y quiso mucho a algunos poetas. No lo pudo conocer, pero Galeano escribió un libro en el que decía el más nacedor, o el nacedor, uh-huh, se llama, creo. Entonces él lo que dice es que, bueno, que además de matarlo, intentaron ningunearlo, matarlo 1000 veces, digamos, uh-huh, en cuanto a su recuerdo, y sin embargo vuelve a nacer, ¿no? Uh-huh. Dice, vuelve a nacer. Entonces hay una cosa en él que lo dice Galeano, que es que es muy difícil encontrar hoy alguien que diga lo que piensa, pero que además haga lo que dice, ¿no? Claro. Es la coherencia. Claro. ¿Sí? Es decir, Ernesto fue toda la vida, y como usted también, coherente. Absolutamente coherente. Es decir, y con principios, ¿no? Uh-huh. Sí, valoró los principios, valoró el tema de a lo que uno está comprometido y dispuesto es lo que va a hacer, ¿no? Claro. No, hay cosas que no son negociables. Uh-huh. Entonces, en este mundo en donde todo va y viene, viste, todo tiene un precio, el tema de saber que hay cosas que no son negociables, hay que tener principios, y que la coherencia es algo fundamental y que realmente está ausente en la dirección, en las direcciones, digamos, en general, y que de alguna manera en el tema de que digamos, todo tiene un precio, te están como serruchando un poco esas bases de la coherencia, ¿no? Y yo creo que hay otra cosa que él tiene muy claro, que es la conciencia. Y él lo dice en algún momento, porque dice que no solamente el tema está en transformar la cuestión económica en un país, sino la cabeza de la gente. Claro. Que si no se modifica la cabeza de la gente, muy probablemente se vuelva para atrás. Es que tal vez la cuestión económica está íntimamente relacionada con la cabeza de la gente, y si no cambia eso, si nosotros no aprendemos a vernos y a empatizar y a sentir el dolor ajeno como propio, que me parece que lo que a tu hermano le pasó es justamente eso. Empezó a caminar
y empezó a tener la capacidad de sentir el mal ajeno como propio y a no poder despegarse de eso. Porque, digamos, la onda se tensó mucho para que él llegara tan lejos. Tenemos que cerrar la entrevista. Yo, ¿sabés qué? Hablamos bastante sobre tu hermano, pero me queda también sobre vos. O sea, me queda un sabor grato de quién sos vos. Cuando hablas de tu hermano, yo te preguntaba por los 8 años de prisión, porque la verdad que me sorprendí que hayas estado preso, no lo sabía, que hayas estado preso 8 años, en una situación que no es un preso normal, es un preso que en cualquier momento podía desaparecer, con todas las cosas que pasaron en esa época. Y la verdad que tu hermano, por supuesto, se lleva nuestra admiración, es caro para nosotros, pero vos también. Y valoramos este tema de que vos hayas levantado la bandera como la has levantado, nos hayas regalado y nos estés regalando todas estas cosas que estaban veladas para nosotros, porque nosotros uno tiene el contacto con el Che a partir del Che, del comandante, y conoce poco de estas cosas que vos contabas, que era jodón, que era tenaz, y nos acerca un poquito más a la persona, al ser humano. Así que acá los tres, Fernanda, Aníbal, que te está escuchando atentamente, le dije si quería hacer alguna pregunta, me dijo que no, pero te está escuchando con mucha atención. Y valoramos mucho tu trabajo y valoramos mucho que hayas hecho esto. Disfrutamos de esta nota. Muchas gracias. Mira, te digo, te paso un dato. ¿Cómo no? Que tiene que ver con esto. En un momento determinado, que fue allá por el 2009, yo decidí empezar a hablar, ¿no? Uh-huh. Con el tiempo me fui dando cuenta de la importancia. Y de que por qué razones que esta referencia, esta imagen sigue estando, ¿no? Y está acá y está allá. Sí. Está en tantos lugares. Y entonces el libro me sirvió a mí de trampolín y de posibilidad de entrar en más gente. Y entonces en última instancia formamos con otros compañeros una fundación que se llama Che Vive, que recién está en los papeles, pero que ya dentro de poco vamos a estar, digamos, hacia afuera. Y va a ser fundamentalmente comunicacional. Es decir, yo digo, y es el espíritu de esto, que la historia, la memoria y el pasado, si uno lo deja atrás y allá, es como un cementerio, ¿no? Es como poner una flor en una tumba. No, ese pasado, esa historia y esa memoria sirve para futuro. Debiera servir para futuro. Bueno, ese sería el objetivo de la fundación, ¿no? Que sirva para los jóvenes, para el futuro, para la confianza en que sí hay un futuro, que es un futuro promisorio para la humanidad. Esperemos que cuando presentes la fundación nos puedas usar como medio de comunicación para canalizar esta información, para que puedas contarnos cómo fue la cosa, cómo fue la presentación. Compartas con nosotros eso, porque creo que a nosotros y a los oyentes siempre les interesa. Pero por supuesto que sí, y así lo haremos. Muchas gracias, Juan Martín. No, gracias a ustedes y un saludo para todos los misioneros. Un abrazo enorme desde acá. Chao, chao. Chao, chao. Con nosotros estuvo Juan Martín Guevara de la Serna, hermano de Che Guevara, Ernesto, Teté, Ernestito, Chancho, Fuser, como le decían. Volvemos en un minutito. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla.